Hablemos de Nomura. ¿Quién no conoce a Nomura? Es imposible que no hayas oído hablar nunca de él, ya que se trata de nada más ni nada menos que del banco más grande de inversiones de Japón. ¡Claro! Espera, ¿cómo que un banco? No es una broma. Si ponéis Nomura en el buscador, os va a salir esto. Un banco de inversiones de Japón, el cual se construyó en el año 1924. Y también una cuenta de Twitter de dicho banco. No tenía ni idea de esto, la verdad, y seguramente vosotros tampoco. Muy bien, pero yo no me refería a ese Nomura, sino a este Nomura. Diseñador de personajes, diseñador de monstruos o director de una saga tan importante como lo ha sido Kingdom Hearts. O involucrado en algunos Final Fantasies como el Final Fantasy VII Remake. Pero, ¿sabíais que fue de pura suerte y en un principio Tetsuya Nomura no era nadie tan importante como hoy en día? Era alguien como tú, como el panadero de la esquina, tu primito chico o como yo, una persona normal y corriente. Si quieres saber la historia de cómo Nomura llegó a Square Enix y cómo pasó de una persona normal a quien es hoy en día, quedaos en este vídeo, así que ¡comenzamos! Hablaré de sus trabajos, de sus cosas buenas y malas. Porque sí, Nomura ha hecho cosas muy buenas en la industria de los videojuegos, pero también hay cosas que no muy bien las ha hecho, la verdad. Pero primero, empecemos. Tetsuya Nomura nació el 8 de octubre de 1972 en la prefectura de Kochi, Japón. Y trabajaba para Square... No trabajaba para Square. Recuerda que te he dicho que no trabajaba para Square, sino que trabajaba para una empresa como diseñador de anuncios publicitarios. Pero, por fortuna o por azares del destino, en los años en los que trabajaba como diseñador de anuncios vio que de aquella Squaresoft había puesto una oferta de trabajo en una revista. Así que Nomura fue a la empresa mostrando su portafolio y lo contrataron fácil, sencillo y para all family. Ahora pondré los Final Fantasies de la saga principal en los que trabajó y alguna curiosidad. Totalmente gratis, de regalo, porque si pongo todos podemos estar aquí 3 horas y en el primer juego en el que trabajó fue en el Final Fantasy IV, como debugger aunque no creditado. Y a partir del 4 ya trabajó en el Final Fantasy V como diseñador de gráficos de batallas y de enemigos, que como dato, por alguna extraña razón, el sprite de Lena o de Reina, y no lo he leído mal, en la versión original, en la versión japonesa se llama Reina. Si cogéis la versión Anthology de Play 1 se llama Reina. Pero bueno, volviendo al tema, si miráis su sprite en el juego es este. Pero si miráis el diseño de Yoshitaka Amano es este. En vez del pelo rosa tiene el pelo rubio. Y lo mismo pasa con Faris. Su sprite tiene el pelo morado, mientras que en el diseño de Amano tiene el pelo rubio. Y un largo abrigo negro de... Capitán Pirata. Y con Galuf otro tanto de lo mismo, yo no lo entiendo. Pero bueno, fue en este juego en el cual demostró sus habilidades, las cuales le valieron para ser director de gráficos, diseño de monstruos y personajes de Shadow o Setzer. En Final Fantasy VI, como dato extra, la historia y personalidad de Setzer estaba pensada para Final Fantasy V para Faris, pero como no pegaba para nada para la historia del juego, lo descartaron. Y la personalidad y la historia que estaba pensada en un primer momento para Faris se fue para Setzer de Final Fantasy VI. Ya en el Final Fantasy VII como diseño de personajes y diseño de monstruos, concepto de escenario y director de batalla visual, que, como dato, hubo un cambio en una escena, aunque bueno, en realidad hubo muchísimos cambios y recortes en el Final Fantasy VII original debido a falta de tiempo. Ya que Nomura quería que en cierta escena Tifa apareciera con la espalda desnuda, en la cual originalmente tendría una cicatriz, pero no le dejaron ponerlo, ya que oye Nomura, si ponemos eso al juego nos ponen un +18 como la copa de un pino. Por lo que él dijo, vale, de acuerdo, pero con una condición, que tenga los pechos más grandes, y dicho y hecho. Y sé que a muchos os gusta Tifa, así que la gran personalidad de Tifa, que hoy en día conocemos es gracias a Nomura. Que sois unos quejicas, que ya he dicho que ha hecho cosas buenas en la industria. Bueno, también es que es un japonés, que no sé sus gustos, pero diría que podría gustarle el manga y el anime como Bleach. Ya que, bueno, mejor no adelantemos acontecimientos y sigamos que es gerundio. Y pasamos del Final Fantasy VII al Final Fantasy VIII como diseño de personajes y monstruos y director de batalla visual. En el Final Fantasy IX, por lo visto, no participó, por lo que pasemos al siguiente. En el Final Fantasy X como diseño de personajes que, como dato curioso, cuando supo que en la escena del primer envío Yuna movería los brazos,
le añadió estas mangas largas japonesas al diseño, dándole más espectacularidad a la escena. En el Final Fantasy XI, como diseño de personajes NPCs, algo un poco más secundario, pero igualmente es importante. En el Final Fantasy XII, anda, qué raro, aquí tampoco ha hecho nada, pues pasamos al siguiente, al Final Fantasy XIII, en el cual fue diseñador de personajes principales, que siendo sinceros están muy chulos los diseños. Solo mirad el traje de Lightning de Corps, con esa placa, o Snow con ese abrigo tan largo el cual parece una túnica. Muchos dicen, Nomura cinturones, Nomura cremalleras. Y sí, en Kingdom Hearts 2 Kairi es la viva representación de las cremalleras. Es que, fijaos en esto. ¿Pero esto qué es? ¡Nomura! Pero si esta chica no puede ni andar con esto. ¿Pero qué zapatos me llevas ahora? La primera vez que veo cremalleras en unos zapatos, la verdad. Sí. Pero si con esto no se puede caminar. ¡Nomura! Pero en cambio, fijaos en los diseños de Fang y Vanille, telas y pieles simples. Vale, que Fang tiene un cinturón, pero de alguna forma tendrá que sujetar el sari que lleva. Y también su lanza, ¿no? No la va a llevar en la mano todo el rato, me daría pereza hasta a mí. En el Final Fantasy XIV no participó, pero sí en su expansión Shadowbringers. Perdonadme si lo he dicho mal. Como diseño de personaje de Gaia y Eden's Promise. Y finalmente llegamos a Final Fantasy XV, donde participó como... llegó a ser el director del juego en un principio, hasta que se cansó del proyecto. Esto último no es cierto, yo creo que se lo inventó alguien de por ahí, porque lo que ocurrió simplemente es que el proyecto estaba estancado, y Tabata tuvo que encargarse. ¿Pero por qué la gente miente tanto? ¿Es que la gente no puede decir lo que realmente ocurrió en vez de decir mentiras y mentiras y mentiras sobre Nomura? Que sí, que habrá hecho cosas mal, pero que esto no es cierto, que él no se cansó del proyecto. Ah, y también fue diseñador de personajes principales. Lo que sí es cierto es que en un principio quería hacer del Final Fantasy XV un musical por haber visto Los Miserables, una película francesa, por lo que sería Les Misérables, no tengo ni idea de cómo se pronuncia en francés, así que lo dejaremos en Los Miserables. Mucho más español, mucho más nuestro. No sé en qué pegaría con Final Fantasy XV que fuera un musical para la trama, la verdad. También oí incluso que Noctis iba a ser un vampiro, que viendo el primer tráiler hace años bajando por las escaleras, luchando contra los guardias y poniéndose los ojos rojos... Aunque... otra vez es algo que escucharon. He buscado información y no encontraron nada al respecto. Así que se quedará como otra mentira de algún random de internet. En serio, antes de difundir algo, aseguraos de que sea cierto y no sea alguna mentira. Pero, en fin, tuvieron que cambiar muchísimas cosas del juego eliminando personajes como Estela y reemplazándola por Luna Freya, que, como dato, el nombre de Estela quedó en el juego como accesorio. Los Sirenios fueron considerados con ella. Que, por cierto, la palabra Sidereio existe. No es una palabra que han inventado para el Final Fantasy XV. Sidereio es el tiempo que tarda un planeta al dar una vuelta completa sobre sí mismo. Todos los días se aprende algo nuevo. Volviendo al tema del juego, decir que Final Fantasy XIII Versus era tan potente que la Play 3 no era capaz de correrlo y por eso salió en Play 4. Y otro dato muy importante, el juego se retrasó 10 años, pero, sin embargo, al contrario de lo que dice cierto youtuber, el cual ha mentido de forma muy descarada, dicho sea de paso, y también al contrario de lo que hacen la mayoría de las empresas, los trabajadores no sufrieron crunch durante el desarrollo. Es más, los estudios japoneses es muy raro que hagan crunch a sus trabajadores. Muchas veces es el trabajador el que se queda más tiempo en la empresa por voluntad propia, pero eso ha ocurrido desde hace años en Japón. Lo más parecido que ha tenido Square Enix de crunch, y lo pongo entre comillas, es la hora extra que tenían que hacer los trabajadores para aprender a utilizar el motor Luminous, y además de forma puntual. Y la verdad, trabajar solo una hora más no me parece excesivo, ya que por ejemplo en el sector del metal son 9 horas semanales y algunos sábados. Si queréis saber casos más excesivos de crunch, preguntadle a ese trabajador de Naughty Dog que acabó ingresado en el hospital en estado crítico debido a las 16 horas que tenían que trabajar en el desastroso de Last of Us 2, bajo el yugo del tirano en el borracho. Tema el cual dará para otros vídeos futuros. Así que de ahora en adelante, en vez de decir ¡Nomura!
¡cabrón! Cambiadlo a ¡Nel borracho! ¡Cabrón! O explotador también. Así que la próxima vez que Square Enix retrasa un lanzamiento, recordad que lo hacen para no destrozar la salud de sus trabajadores con horarios excesivos. Y hasta aquí ya hemos acabado con los Final Fantasy principales en los que trabajó. No voy a mencionar los toros y mucho menos el resto de juegos, son demasiados, pero pondré algunos como datos extra en los que trabajó, como Ergeith como supervisor de personajes, en The Bouncer como diseñador de personajes y en Mario Slam Basketball como supervisor de gráficos. Si es que este hombre ha hecho más de lo que parece, no solo Final Fantasy y Kingdom Hearts, no, que va, ha hecho mucho. También decir que, por lo visto, ha habido mucha rivalidad entre los fans entre Yoshitaka Amano y Tetsuya Nomura por sus diseños, ya que los de Amano tienen un enfoque más realista y Nomura más tirando al anime. ¿Qué opino yo? Que ambos son grandes artistas, cada uno tiene su estilo propio y sus diseños son muy buenos. Sin ir más lejos, y esto me lo comentó un amigo hace años, es que Nomura diseñó una figura de Batman y Catwoman, y son brutales. Se nota que es el estilo Nomura, solo mirad esa armadura. ¿No os recuerda un poco a las armaduras de Kingdom Hearts Birth by Sleep? Bueno, y ahora sí, pasemos a hablar de lo que seguramente hayáis estado esperando todo este tiempo, de Kingdom Hearts. La historia de la creación de Kingdom Hearts es una de esas tantas que surge por milagros del destino, ya que se originó en un ascensor, muy raro toro. Y bueno, tras hablarlo mucho tiempo, al final se hizo una reunión para la creación de un juego que juntaría Final Fantasy y Disney, un crossover de toda la vida, vamos. Y en fin, era un día importante. Todos en esa sala de reuniones, pensando en una posible unión de fuerzas de ambas empresas. Era un día importantísimo, por lo que uno en aquella reunión dijo lo más obvio para el triunfo, ya que debía ser un gran sabio. Y lo que dijo fue lo siguiente: ¡Ey! Ya lo tengo, que el protagonista use una motosierra para matar monstruos. Obviamente se hizo un silencio sepulcral. No es broma, hay un boceto de Sora con una maldita motosierra, pero tiempo después se volvió a celebrar la reunión y esta vez con Nomura. Se llegó a un acuerdo para sacar un juego en conjunto, Kingdom Hearts. Y sí, digo un juego porque si vemos los primeros trailers del juego, todo apunta a que muy posiblemente Kingdom Hearts iba a ser solo un juego. No hablaré de los cambios que sufrió Kingdom Hearts 1 porque son demasiados y no quiero que este vídeo dure tanto, pero digamos que fueron muchos. Si os miráis trailers antiguos y el producto final os daréis cuenta enseguida. Pero bueno, que tuvo muchísimos cambios. Tampoco os hablaré de la historia, simplemente os contaré que trata de la luz contra la oscuridad, algo muy simple y normalito, nada más. Y realmente el Kingdom Hearts 1 es muy buen juego, no tengo nada en contra de él. Bueno, sí, solo una cosa. ¿Alguien puede explicarme por qué en el Atlantis de Play 1 puedes mover la cámara con el joystick y en Kingdom Hearts 1 de Play 2 tiene que ser con el L2 y el R2? Que el Atlantis que es de Play 1, de Play 1. Bueno, pasemos al siguiente, que es Kingdom Hearts Chain of Memories. Que aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa, además de salir para GBA. Pero joder, sacar toda la saga en una plataforma, no en 1000, que si no el resto no entenderá nada. Ay, en fin, puedes jugar el 1 y luego el 2, aunque no hayas jugado el Chain of Memories. Te perderás cosas, pero aún así te podrás enterar de la historia. Que, como dato, en Japón cuando sacaron el Kingdom Hearts 1 Final Mix, y recordad lo de Final Mix, también te traía el Kingdom Hearts Red Chain of Memories, que es básicamente el juego de Chain of Memories pero con gráficos de Play 2. Y pasamos al Kingdom Hearts 2, que aquí la cosa ya se lía y mucho. Si jugaste en Play 2 hace años, seguramente en los flashbacks que iba teniendo Roxas mientras dormía en uno de los últimos te quedaste ¿what the fuck? Cuando viste esto, ¿pero de dónde sales tú? Y claro, en Occidente no teníamos ni idea por lo de Final Mix, ya que eso solo está en la versión Final Mix que no llegó a Occidente años después en Play 3. Y remasterizaciones. ¿Y por qué la importancia de Final Mix? Pues es que en Japón, por ejemplo, en el Kingdom Hearts 1, ellos no pueden luchar contra Sephiroth, pero nosotros sí. Por lo que por eso antes sacaban una versión, llamémosla Vanilla en Japón, y luego una un poco más mejorada en Occidente, si tiene éxito en Japón. Si tiene éxito, lanzan la versión occidental en Japón
Japón, pero con más mejoras que los occidentales, como un final más extendido, armas, jefes y demás. Y voy a saltarme algunas cosas, pero recalcar lo de las cremalleras. Es que en serio, no sé qué es lo que se le estaba pasando a Nomura por la cabeza en aquel entonces con tanta cremallera. Si es que Kairi parece la reencarnación de las cremalleras y Sora no sé cómo puede andar con esas deportivas. Y también aparece, aunque ya aparecieron en Kingdom Hearts Chain of Memories, la organización 13. Y recordáis que mencioné el anime de Bleach, ¿no? Vale. La organización 13 de Kingdom Hearts son 13 miembros. Si no contamos enteramente Acción, los que hayáis jugado entenderéis el porqué. Y visten de negro. Los capitanes del Gotei de Bleach son 13. Visten de negro y bueno, también de blanco por el Haori que representa su rango como capitán. En la organización 13 de Kingdom Hearts hay dos chicas, Larxene y Xion. En el Gotei de Bleach hay dos chicas que son capitanas, Retsu no Hana y Suifong. Hubiera sido muy gracioso que tanto Xion como Larxene tuvieran los números 4 y 2, pero no, el número 4 es Vexen y el número 2 es Xigbar. Y digo que sería gracioso ya que Suifong es la capitana de la segunda división y Unohana de la 4. Los protagonistas, Roxas, Axel y Xion, se parecen un poco a los protagonistas de Bleach, Ichigo, Rukia y Renji en el aspecto físico. Si hasta Renji tiene tatuajes y Axel tiene unos debajo de los ojos. Y oye, si Tito Nomura se inspiró en Bleach, no pasa nada, hoy en día es imposible hacer algo original al 100%. Y de hecho, gracias a esto me vi Bleach. Así que gracias Nomura, gracias a ti descubrí muy buen anime. Mis 10. Aunque, ¿sabíais que en un principio Marluxia iba a ser una mujer? Sí, esto es totalmente cierto, iba a ser mujer. Pero como hubiera quedado muy mal que la mayoría de las que traicionaran a la organización fueran mujeres, aunque Xion acabó traicionando a la organización, entonces le cambiaron el sexo, aunque el pelo no pudieron cambiárselo. Bueno, no pasa nada, como Natsu Dragnil, yo no le veo el problema. Espera, ¿traición? Anda, como en Bleach. Estos tres me recuerdan a estos tres. Bueno, Axel no estaba en el ajo totalmente, algo así como Jin. Aunque lo de la guadaña y los pétalos y los de la organización 13 pueden llamar incorpóreos, que serían como su ejército, como los capitanes tienen a su vez a su división. Mejor pasemos a Birth by Sleep antes de que YouTube me lance un Yakuhora y Koben en forma de ban. No voy a decirlo. No. Mejor pasemos a Birth by Sleep ya, leches. Ya con Birth by Sleep, por lo que le iba a tiempo en realidad, Kingdom Hearts iba a tener 3 juegos, 1, 2 y Birth by Sleep. Pero debido a lo que diré más abajo, creo que tampoco es cierto. Aunque en el final del 2, si no contamos el final de cuando Sora y Rico están en la palmera, es bastante conclusivo. Hablando sobre curiosidades de Birth by Sleep, Aqua iba a tener la espalda descubierto. Sí, primero Tifa y ahora Aqua. Llegaros a este punto, será que Nomura debe tener algún fetiche con las espaldas, porque si no ya me dirás. Es más, hay un tráiler y es un anuncio para Occidente de Aqua con la espalda descubierta. ¿Será un error? Sí, venga ya, un error. Lo de las espaldas me da que casi nadie lo sabía, pues sale algo más que sabéis de Tito Nomura. Otro dato es que Birth by Sleep también tuvo su versión Final Mix en Japón. Fue el primer y único juego de portátil no numerado de la saga que tuvo versión Final Mix, que, de hecho, en un principio Kingdom Hearts Birth by Sleep iba a salir en Play 2. En una entrevista que le hicieron a Nomura hace ya muchos años, que, por desgracia, perdí la revista. Por la era de Play 2, Nomura dijo que quería que Kingdom Hearts llegara a tener 20 juegos. No sé si tendríamos que contar los Final Mix y los recopilatorios de Play 3 y Play 4. Pero ahí lo tenéis, quería que la saga tuviera al menos 20 juegos, y si contamos los Final Mix y recopilaciones, está hecho. Y hasta aquí el vídeo. ¿Y lo demás? Queremos saber lo que he hecho mal. Sí, lo sé y lo entiendo, a mí también me gustaría, pero si añado el resto el vídeo duraría más de 30 minutos. ¿Tú te verías un vídeo de 30 minutos? Sí, y a mucha honra. Ya, yo también, pero hay gente que no, por lo que lo iré dejando por aquí, por el simple hecho de que si no se hará demasiado largo. Pero este vídeo era necesario ya que hay que saber lo bueno y lo malo de la persona en cuestión. Si tiene cosas buenas y malas, que hay gente que solamente tiene cosas malas. Y nada más por hoy, lo iré dejando por aquí. Like, suscribiros para saber antes que nadie cuando subiré la siguiente parte y nos vemos en el próximo vídeo. Hablemos
de Nomura. Espera, ¿otra vez? Sí, pero se podría decir que esta es la segunda parte del otro vídeo. Os recomiendo encarecidamente que os veáis la anterior, ya que antes de saber lo malo de alguien hay que conocer su historia y sus logros, ya que en este vídeo hablaremos de únicamente lo malo. Os dejaré un link en la descripción y ahora sí, comencemos. Empecemos hablando de lo malo de Nomura. Si os habéis fijado a lo largo del vídeo anterior he dicho una que es clarísima, pero empecemos a ir diciendo lo que ha hecho mal. Primera, sacar Kingdom Hearts en varias plataformas. Los que seáis más jóvenes muy posiblemente me diréis: ¡Ey! Pero si los tienes todos en Play 3, Play 4 y en PC. Sí, en efecto, ahora están en todas las plataformas. Pero como dije en el otro vídeo, hace años cada juego de la saga estaba en una plataforma distinta. Play 2, GBA, Nintendo DS, PSP, móvil, solo en Japón, Nintendo 3DS, navegadores. Más adelante hablaré sobre esto último, el cual es el que más rabia me da. Segundo, pereza. Aquí tengo mis dudas de si es de la propia Square Enix, ya que con el Dragon Quest 11 versión S pasa algo similar, no haciendo un post decente con mejor calidad para consolas más potentes y en PC. Y no me vengáis con el cuento de que tenían que rehacerlo entero cuando la gran parte del trabajo estaba ya hecha al haberlo sacado anteriormente en Play 4. Menos mal que hay una gran comunidad de modders y uno haya hecho un mod para darle al juego la mejor calidad posible, que es lo que se merece el juego. Pero sigamos con Kingdom Hearts. No todos los recopilatorios son jugables, sino que en algunos solo son escenas y ya, como el 358/2 Days o el Corez. El de GBA, si no lo hubieran porteado en su día a Play 2, muy posiblemente también serían solo escenas. Si no gustaba el sistema de combate del Days o del Corez, podrían haberlo rehecho, pero supongo que por pereza no se hizo. Además de quitar la función cooperativa del Coliseo de Birth by Sleep en consolas de sobremesa y PC, y eliminar completamente el doblaje en español de Kingdom Hearts 2, pero seguramente no querían volver a contratar a la gente otra vez, ya que además no solo estaba doblado en español, sino también a francés, alemán e italiano. Me pregunto cómo se lo tomarían en su momento los demás países, aunque como sabemos los franceses aman a todo el mundo, como Iván Calot. Otra vez hay que dar gracias a la comunidad de modders, ya que gracias a ellos al menos tenemos el doblaje español en PC. Muchas veces me pregunto muy seriamente el porqué de estas decisiones, pero solo se me ocurre que puede ser por pereza desarrollar algo nuevo de una versión y sistema más antiguo. Y a ver, si en vez de sacar para 1000 sistemas diferentes con diferentes arquitecturas hubierais sacado todo en una misma consola, ahora sería más sencillo hacer un port jugable. Pero en fin, supongo que todo esto fue para extender aún más la saga para vender más. Kingdom Hearts 3 tuvo 5 millones de ventas el primer día, tema del que vamos a hablar ahora mismo. Tercera, ¿los usuarios de Xbox habrán entendido algo en su día cuando salió el 3? Esto fue de las decisiones más absurdas que he podido ver en toda mi vida. Sacaron Kingdom Hearts 3 en Xbox One, sin haber sacado ningún título anteriormente en dicha plataforma. ¿Pero por qué? Si muy seguramente la gran mayoría de estos jugó al juego y no se enteró ni de la mitad. Yo me los imaginé así. Este debe ser el prota. Esa debe ser la novia del prota. Ese es el mejor amigo y el rival del protagonista, no hay duda. Ese que parece muy marote y muy viejo debe ser el maloso de este juego. Eso sí, tiempo después sacaron una recopilación en Xbox. El sistema de marketing, todo guay. En Square Enix, ¿no? Yo creo que habrían vendido más en Xbox si hubieran sacado antes un recopilatorio, pero en fin. O tal vez estoy diciendo esto sin saber, pero en realidad a lo mejor tendrían un contrato de exclusividad con Sony por haber sacado los recopilatorios en su plataforma, aunque entonces no hubieran sacado el 3 en Xbox, pero en fin. Como no tengo ni idea de cómo funcionan algunas exclusividades, como por ejemplo la misión de tiempo limitado de Monster Hunter World más Icebox sobre la película, que es muy absurdo cuando la película de la licencia es de Capcom, pero pasemos al siguiente punto. Cuarta, eliminación de los personajes de Final Fantasy en Kingdom Hearts 3 de salida. Y aquí ya empezamos a entrar en temas mucho más personales y que habrán enfadado a más de una persona. Esto me molestó bastante en su día con la excusa de Kingdom Hearts tiene muchos personajes y tramas que queremos ir cerrando. ¿Cerrando? Sí, ya. Lo de eliminar los personajes de Final Fantasy de la noche a la mañana no es abrir una puerta,
sino cerrarla. Mucha gente que jugó los anteriores juegos de Kingdom Hearts, aparte de ser fan de Disney, es fan de Final Fantasy. Kingdom Hearts, como dije en el vídeo anterior, nació con la idea de juntar ambos universos. Con eso os estáis cargando dicho crossover. Es que ahora, si queremos ver a los personajes de Final Fantasy, tenemos que pagar por un DLC a mayores, del cual ahora poco tendrán que ver con la trama del juego cuando en Kingdom Hearts 2 hubo una increíble batalla en Vergel Radiante, una de las partes más épicas del lore, donde varios personajes de Final Fantasy luchaban contra los sin corazón, y donde vimos que la sola presencia de Sephiroth es suficiente para hacerlos huir. Además, hubiera quedado genial meter a Faris de Final Fantasy V en el mundo de El Caribe con su propio barco. Pasemos al siguiente punto. Quinto, recorte de zonas. ¿Me podéis explicar el destrozo de Villa Crepúsculo? Creo que no fui la única persona que tras las cinemáticas intentó ir a la estación para encontrarse con la famosa Puerta del Mundo. No sé si será un guiño a la ciudad de paso o al Coliseo del Olimpo de Kingdom Hearts 1, pero la gran mayoría nos sentimos decepcionados. Siguiente punto. Punto que veremos en el próximo vídeo, ya que lo iremos dejando por aquí, ya que si no será un vídeo demasiado largo y pesado. Un aviso. Depende de cómo vea de apoyo este vídeo, el próximo lo subiré el sábado, o si veo que no tiene mucho lo pasaré al domingo a las 5. Y lo que me digáis en los comentarios, así que nada más. Suscribiros y dejad un buen like para más vídeos. Y nos veremos el próximo sábado o domingo, depende de lo que vea o elijáis. Nos vemos pronto. Este vídeo es la segunda y última parte de una trilogía sobre Nomura, así que te recomiendo que veas los anteriores vídeos para entender el contexto y ahora sí, continuemos con Lo malo de Nomura, parte 2. Sexto, Kingdom Hearts X o Union Cross. Este es de los puntos más serios de las cosas que ha hecho mal. No, mal no, fatal. ¿Os acordáis que os hablé de un juego que salió en navegadores? Pues es este. Antiguamente en los navegadores de Japón podías jugar a Kingdom Hearts X como Habbo Hotel. Te creabas una cuenta y a jugar. Pues dicho juego salió en Occidente años después bajo el nombre de Union Cross para móviles, pero yo lo seguiré llamando Kingdom Hearts X a lo largo del vídeo por costumbre. Después de tantos años se me hace muy raro llamarlo Union Cross. Pues dicho juego, muchos diréis, bah, no es importante, que es un juego de móviles. Error. Justamente eso es lo peor que ha hecho Nomura. Se puede pensar que es un spin-off y que no importa, pero en realidad es mucho más importante de lo que crees. Dicho juego es básicamente el inicio de Kingdom Hearts de Alba Burgo. Pero espera, el inicio de Kingdom Hearts es Kingdom Hearts 1, no uno que se llama Kingdom Hearts X. Pues no. Si nos ponemos técnicos, eso también es erróneo, ya que cronológicamente tendría que ser Birth by Sleep, ya que transcurre 10 años antes del 1, pero de dicho juego no tengo queja. Del que tengo queja es de este, ya que dicho juego cuenta la historia de antes de la Guerra de las Llaves Espada, de cuando los mundos eran uno solo, como decía la abuela de Kairi. Que de hecho tengo mis teorías sobre quién puede ser, sabe demasiado. Muchos diréis, pero existe la película, ¿no? Míratela y ya está. Que no, que la película te contará como mucho un 10% y eso siendo generoso. El gran problema de esto radica en que al no sacar este juego en demás plataformas y maldito inglés, para que menos gente lo juegue, o sea, 10 de 10, esto es fantástico de la vida, y no me vengáis con el cuento de hay que aprender inglés. Yo cuando juego a un juego quiero disfrutar del juego y olvidarme de todo lo demás. No me pongáis una barrera de idioma para jugarlo. Si fuera un estudio indie lo entendería, porque tienen muy pocos recursos. Pero Square Enix, no, por ahí sí que no paso. ¡Yo por ahí no paso! Y por esto nunca jugaré al Final Fantasy XIV. Y es una pena, me encantaría jugar al Final Fantasy XIV porque todos los fans de Final Fantasy que lo han jugado dicen que es un juegazo, pero lo dicho. Así que Square Enix, basta de no traer los juegos traducidos. Que ya no pido un doblaje, solo pido que los subtítulos y la interface, bueno, o menús, para que nos entendamos tú y yo, esté en español. Y volviendo a Kingdom Hearts, debido a todo esto de estar solo en inglés y japonés y salir en una plataforma en la que muchos pensaríamos que sería un spin-off, nunca te enterarás al 100% de la saga que, sorpresa, sorpresa, dicho juego es importante. Si no, fijaos en el 3, sale un chico que nunca hemos visto en los demás juegos y además... Séptimo, el Kingdom Hearts X tiene contradicciones con el resto de juegos. Sí. El Kingdom Hearts X, para sorpresa de mucha gente, tiene contradicciones dentro de la saga.
Como por ejemplo, ¿sabéis quién es Ventus, no? Pues sale en este juego cuando este juego transcurre miles de años antes del Birth by Sleep. Además, si pensabais que la primera fractura del corazón se la hizo Xehanort, no, os equivocáis. Nos hemos equivocado todos. Ya sufrió una en dicho juego, que ¿quién se la hizo? Desgraciadamente, no lo sé, no lo he jugado y duro mucho que lo haga ya que está en inglés como he dicho anteriormente. Y esto, aparte de que Ventus no ha sufrido no una sino 2 fracturas del corazón, me sorprende que aún siga vivo el pobre chaval. Que además, ¿cómo se recuperó de la primera? De la segunda la sabemos, Sora le dio una parte suya para que pudiera reparar el daño. ¿Pero de la otra? Porque si nos fijamos en Birth by Sleep, la mitad de su corazón está partido. Le falta un buen cacho. Así que de alguna manera alguien tuvo que repararle esa parte. Yo al final de Kingdom Hearts 3, cuando Chirizi va con Ventus, yo pensé que Ventus lo acepta, al igual que Sora acepta a todo el mundo, pero lo acepta sobre todo porque es un luciente, el mismo que el de Kingdom Hearts X cuando vivía en Albaburgo. Y eso me da que pensar, ya que Ventus había olvidado de dónde era originalmente. Y si no lo olvidó, ¿por qué lo ocultó? ¿Lo recordó Toro mágicamente cuando lo vio? Y además Terra y Aqua ni le preguntan, se van tan felices. En fin. Y por si esto no fuera poco, los seres originales de Marluxia y Larxene son también de Albaburgo. Menudo dilema. Lo único que se me ocurre son viajes en el tiempo para liar aún más la historia, como no. Si no contamos este juego, Kingdom Hearts, quitándolo de salir en varias plataformas, es una saga fácil de entender. Pero es que este juego rompe todos los esquemas, ya que parece que ese chico de pelo blanco de alguna forma su corazón también se metió dentro del de Sora como se ve en Kingdom Hearts 3. ¿Sora es un complejo de apartamentos? Puede ser. Octavo, Kingdom Hearts Dark Road. Menos mal que partí el vídeo original, porque si no, imposible de entender todo esto. Sí, Dark Road, otro maldito juego para móviles, en maldito inglés, cuenta la historia de por qué Xehanort se volvió malvado. En el primer capítulo matan a toda su familia. Fin. Y bueno, también nos cuenta su vida. No voy a mencionar toda la historia aquí, ya que esto me pilla ya muy tarde. Pero básicamente recorre los mundos para completar su marca de maestría. Sí, Xehanort no nació como maestro de la llave espada. Esto no es... Pues hoy me levanto como portador. Mañana me levanto como maestro. Tienen que ser examinados por un maestro de la llave espada para que puedan viajar por varios mundos y un largo etcétera. Este juego nos hablaría sobre Xehanort, Heracus, su historia y sobre las pruebas de maestría. Pero como está en completo inglés, yo no lo voy a jugar. Pero si os interesa, podéis buscar por YouTube y encontraréis alguno que os explica la historia del Dark Road y del X en español. Así que si queréis enteraros un poco de la historia, tenéis esa opción. Y no, esto no es una excusa para que el juego salga en inglés. Pasemos al siguiente punto. Noveno, Kingdom Hearts 3. Yo tenía muchas esperanzas puestas en Kingdom Hearts 3 y cuando lo jugué por primera vez me emocioné y lo disfruté. Había esperado más de la mitad de mi vida para jugarlo. Empecé la saga a los 7 años y acabé jugando el 3 con 22 años. Dios, cuánto tiempo para una tercera parte. ¿Y cómo pasa el tiempo? Empecé la saga cuando estaba en el colegio y acabé jugando la tercera parte mientras estaba cursando una FP. Pero claro, que si los 13 años de Aqua en el mundo de la oscuridad, que si la organización 13, etcétera, 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 además de salir en enero. En el mes 13 se empezó a desarrollar en el 2006, pero ¿cómo es que no salió hasta tantos años después del segundo? Nomura fue llamado para el Final Fantasy XIII Versus y también empezó a sacar varios títulos entre medias, además de tener que rehacerlo todo de nuevo ya que el motor que estaban usando antes les estaba retrasando y optó por hacerlo todo nuevamente con el Unreal Engine 4. Entonces, después de tanto tiempo, el juego será bueno, ¿no? Sí, pero no, pero más tirando al no. Apartado sonoro, gráficamente y en jugabilidad tiene un 10, sin duda. Quien diga que tiene mala jugabilidad o tiene gráficos horribles o la música es pésima no tiene ni ojos, ni oídos, ni manos. Para comenzar, Sora... el Sora del 3 no es el mismo que el del 2. ¿Os acordáis de cómo era de alocaro Sora en el 2, no? Pues aquí no es así. Piensa antes de actuar y eso choca mucho con él. Ya no es tan alegre y optimista y el más craso error es el de... Bueno, mejor os pongo la escena para que entendáis.
Sora! They're gone. Kairi, Donald, Goofy, the king. Gone forever. What do we do? Without them, all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora, you don't believe that. I know you don't. Este no es Sora, ya que el Sora de Kingdom Hearts 1 cuando era un niño, cuando Donald y Goofy le abandonan porque tenían que seguir al portador la llave Spara, no se deprimió tanto, se levantó y siguió adelante junto a Bestia. O en el 2 cuando pensaban que Goofy había muerto o antes de la batalla de los 1000 sin corazón les dice a Donald y Goofy: Move it! Right. para que vayan por Xehanort, o bueno, más concretamente por Xemnas, y se queda solo luchando contra los 1000. Parte épica, por cierto. Se deprime, sí, pero aquí en el 3 se derrumba por completo. Y es Riku quien tiene que hacerse cargo, quien obviamente no puede con Toro. Sora ni se levanta ni lucha contra lo que se viene para ayudar a su amigo. ¿Me estás diciendo que Sora en el 3 es menos valiente que cuando era un niño o un adolescente quien arremete con toda su fuerza contra los sin corazón cuando pensó que Goofy había muerto y delante de él? Pues lo que le ocurre en el 3 no tiene ningún sentido, ya que sus amigos no se ve que mueran, sino que se los llevan, que son dos cosas bien distintas. Vale que cuando una persona crece la vida es más dura y más cruel, pero estamos hablando de Kingdom Hearts, de un protagonista que afronta de frente lo que se le eche, y por esto, solo por esta escena, Riku debería ser el protagonista de ahora en adelante. Bueno, no solo por esta escena, obviamente. Si miráis toda su historia, es un personaje increíble con un enorme desarrollo a nivel argumental. Pero volviendo al tema, yo esperaba que todo se resolviera en Kingdom Hearts 3. Y sí, se cerraron muchas tramas, pero de la forma más floja posible. ¿Que cómo se cerraron, preguntáis? Pues en varias batallas seguidas, una detrás de otra, quitándole emoción al asunto. Vaya desperdicio, de verdad. Si se hubiera hecho a lo largo del juego, y si era necesario añadirle más horas de duración a la historia principal, para que hubiera quedado más épico. Toro de golpe le quita gran parte de sentimiento quedando vacío. Como en Kingdom Hearts 2, por ejemplo, que está bien hecho, parte de la trama se va resolviendo poco a poco, y en Vergel Radiante se va desglosando aún más. Esto obviamente se consigue gracias a mundos originales, y no los de Disney. Y en Kingdom Hearts 1 y 2 hay 3, mientras que en el 3 solo hay 2. No se puede contar el mundo final ni Skadla Azkaelum, porque este último solo sirve de combate final, quitando mundos y poniendo... ¿Pero qué coño es eso? Otros mundos que el de Monstruos S.A. se lo podrían haber ahorrado. ¿Pero qué es esta abominación? Para poner eso, mejor no poner nada. Que sí, que sale vanitas, pero eso hubiera quedado mejor en otro mundo.
ya que aquí queda como si fuera un chiste, que es uno de los villanos y uno de los más importantes en esta escena, y el aspecto de Sora en este mundo sinceramente no me lo puedo tomar en serio. Todo queda reducido al absurdo, un poco más de respeto por la saga, que Vanitas es la oscuridad de Ventus y quien tuvo varias peleas a vida o muerte contra Aqua en Birth by Sleep. Kingdom Hearts 3, que tendría que haber sido el cierre de muchos arcos, está mal hecho, y además tendría que haber sido el último juego de la saga. Por lo que sé, en el final extendido del DLC aparece un tal Yozora. Ahora estamos en Gintama, pero hablaremos del final en el siguiente punto. 10. Kingdom Hearts 4. Esto ha sido un error. Tras el final de Kingdom Hearts 3 se da a suponer que Sora ha muerto y tienen que buscarlo. Por lo que se ha visto en trailers, Sora ha ido a otro mundo llamado Quadratum y en serio, no puedo con los gráficos. Estos gráficos realistas no pegan con Kingdom Hearts. Además que aquí hay humanos muy tontos. ¡Un monstruo! ¿Dónde tengo el móvil? Voy a sacarle una foto, Ale, al Twitter, de paseo con un monstruo gigante. Que suban esos corazones y retweets. Ay. Según se ve en un juego de ritmo, Riku va a ir a buscarlo y Kairi ahora va a ser entrenada de verdad, o eso espero, por la maestra Aqua. Y Donald y Goofy van a pedirle ayuda a Ares y no sé qué más historias. Punto 11. Bueno, esto ya no es ningún punto. Conclusión. Kingdom Hearts es una saga que me flipaba, me encantaba y mucho, no sabéis cuánto. Por las tardes miraba vídeos de Kingdom Hearts en aquel YouTube del 2006, era una gran fan de la saga. Y no es que haya madurado y con eso haya cambiado, porque el juego lo disfruté, pero cuando lo empiezas a analizar te acabas dando cuenta de cosas que en anteriores juegos se ha hecho mucho mejor. Pero con esto creo que acabaron yendo en picado. Ya no solo por el X y el Dark Road, el 4 tiene pinta que es más para sacar juegos por compromiso y extender la saga hasta vete a saber dónde. Y me da pena que haya acabado de esa manera. Para sacar juegos y más juegos, soy de esas personas que piensan que todo tendría que haber acabado en el 3 con un final apoteósico. No sé si llegaría a jugar el 4, ya que si quitaron a los personajes de Final Fantasy en el 3 y los pusieron a modo de DLC y sin casi repercusión en la trama como en anteriores entregas, dudo que lo juegue. Pero, como se suele decir, solo el tiempo lo dirá. Y bueno, nada más que decir. Suscribiros, like y campanita para más vídeos y nos veremos muy pronto.